Bendiciones, saludos iglesia, una vez más bienvenidos a nuestro programa donde se están trayendo temas relevantes a nuestro tiempo. Así que damos gracias a Dios por todos los que nos han estado siguiendo, pero queremos a nuestra iglesia decirle que esto lo estamos haciendo especialmente para ustedes. Así que es importante que esté pendiente, siguiéndonos, conectándose y dé un saludo por ahí, por el mensaje, déjenos un saludo. Amén. Gloria a Dios. Y yo creo que los temas que el Señor nos ha dado, Pastor Alberto, han sido temas muy importantes y muy interesantes. Y la semana pasada se estuvo trayendo el tema de la oración. Así es, el tema de la oración. Muy interesante, muy importante para la vida actual. Y además creo que edificó bastante la vida de las personas. Sí, y estuvo aquí con nosotros el pastor Pablo Lara. Y él es en nuestra iglesia el encargado de la oración. Y no solamente en nuestra iglesia, pero también en nuestra región. Entonces estamos tratando de que podamos estar conectados todas nuestras iglesias en nuestra región Baja California. Y también con México. Le hemos pedido que también se conecte con México y con nuestro ministerio. Estuvimos unidos en oración. Todo el ministerio internacionalmente en oración. Y es interesante, es tremendo cómo Dios mueve su mano. La oración del justo puede mucho, dice su palabra. Y queremos seguir con temas tan importantes y relevantes para este tiempo, para los hijos de Dios y para todo aquel que nos escuche. Y yo creo que la palabra del Señor es de bendición. Amén. Para todo el oyente. Y ahora, en esta ocasión, vamos a abordar el tema del discipulado. Y el tema del discipulado es tan importante en la vida del Hijo de Dios y en general. Y queremos abordar este tema desde la perspectiva bíblica. Amén. Entonces, queremos que abras tu corazón lo que Dios quiere compartir en esta tarde. Pero antes, vamos a ir a dar una información importante. Bendiciones, hermanos. Queremos invitarle a que siga conectado en nuestros grupos de cuidado pastoral que son de lunes a viernes a las 7 de la tarde por vía Zoom. Y también queremos invitarle a que siga conectado a nuestros servicios el domingo a las 10:30. Les animamos a que sigan siendo fieles en sus diezmos y ofrendas y en pantalla les estaremos mostrando de qué manera pueden estar dando. Bueno, estamos de regreso y queremos adentrarnos en el tema que mencionamos, que es sobre el discipulado. Y es un tema tan interesante, Pastor Alberto. Definitivamente, muchas personas miran la palabra discipulado de una manera tal vez religiosa, pero siendo prácticos en cuanto a lo que significa, es un entrenamiento de vida. Es un entrenamiento donde nuestra vida es afectada para bien, obviamente, trayendo a nuestros hábitos, a nuestras costumbres, hábitos que nos lleven a la excelencia o nos lleven al éxito, ¿verdad? Es algo reconocido incluso en la actualidad por el mundo incluso, porque el mundo tiene sus propios tiempos le llaman coaching, ¿verdad? Su entrenamiento de vida. Entonces, esto no es nuevo, esto es bíblico desde hace mucho tiempo, y una de las personas que lo puso a prueba y que lo puso en práctica y que sigue siendo nuestro legado es precisamente el Señor Jesucristo a través de sus apóstoles. Ellos son llamados discípulos. Sí, ¿verdad? Entonces, muy interesante y creo que es muy importante para nosotros. Sí, y es una realidad que tenemos que entender. El discipulado es por vida. No termina, nunca acaba. No importa qué nivel te encuentres en tu vida o hayas ejercido a través del discipulado o la profesión X en la cual has dedicado tu vida.
no termina, el aprendizaje es constante. Y en cuestión del discipulado de la palabra de Dios, de nuestro Señor Jesucristo, porque Él vino y su primera misión, su primera tarea que Él inició fue reclutar discípulos, reclutó a los discípulos. Y este tema del discipulado queremos hacerlo en honor a uno de nuestros pastores asociados, porque esta característica era muy fuerte en la vida de pastor Alex Trejo, y él fue uno de nuestros pastores asociados en nuestra iglesia y acaba de partir. Y aunque es doloroso y difícil, pero es un tiempo también de gratitud, ¿verdad? De saber que nuestro colaborador, hermano en Cristo Jesús, ahora ya está con el Señor y pronto nos vamos a reunir y queremos hacerlo en honor a Él, este tema, porque Él tenía esta cualidad muy fuerte en su vida. Y Pastor Alex fue un pastor a cargo de una de nuestras iglesias en nuestra región de Baja California. Estuvo pastoreando ahí por muchos años. Después entregó la iglesia y se vino abajo de nosotros en nuestra iglesia y fue un pastor asociado el resto de su vida aquí con nosotros. Trabajó con hogares de recuperación y hay muchos discípulos que quedaron de él, que surgieron de él, porque era una característica en su persona. El discipulado siempre fue algo que estaba latente en su vida. Definitivamente es también parte de los dones espirituales, creo yo, y es parte de ciertas características de las personas, el ser mentores, el ser discipuladores, el dejar siempre huella en la vida de otras personas, y así fue Pastor Alex Trejo. Sí, damos gracias a Dios por su vida. Pronto vamos a darle información. Vamos a estar teniendo un servicio especial para él. Y va a ser digital, va a ser virtual, porque estamos en tiempo de abstinencia ahorita. Entonces le vamos a dar más información más adelantito y queremos pues honrar a Pastor Alex Trejo, amén. Y a toda su familia, pues estamos con ellos, son familia y le damos sus condolencias y estamos con ellos, amén, en este tiempo. Y bueno, el principio, el discipulado, los principios del discipulado. Y queremos empezar y vamos a quizás tomar este tema y vamos a tener algunos programas dedicados al tema del discipulado. Y queremos traer principios prácticos para que los puedas aplicar a tu vida y vivirlos, caminarlos. Porque acuérdense que la palabra del Señor da fruto no solamente cuando la conocemos, ¿verdad? Pero cuando la vivimos y la practicamos. Amén. Entonces, principios para ser hallados aprobados en el proceso del discipulado. Estos principios son para eso. Y voy a citar la escritura de segunda de Timoteo 2:15, donde habla el apóstol Pablo y se está dirigiendo directamente a su discípulo Timoteo. Y le dice: procura con diligencia presentarte a Dios aprobado como obrero que no tiene de qué avergonzarse. Y yo creo que todos los que estamos en el discipulado y entramos hablando de la obra del Señor, queremos ser hallados aprobados. Ahora, ahí quisiera resaltar algo, Pastor Alberto, sí. Y es donde dice la porción de la Escritura ahí, que procuremos con diligencia, ser diligentes. Esa palabra de ser diligentes, nosotros nos hace un llamado a caminar día a día cuidadosamente en relación al tema del discipulado, a no tomarlo ligero, pero darle la importancia que cada día tu vida puede mejorar, cada día tu vida debe
sufrir un cambio positivo en relación a tu vida con la palabra de Dios y con lo que Dios nos llamó a hacer. Entonces, el principio de discipulado. Y también quiero resaltar la porción de la Escritura donde dice ahí, presentarse a Dios aprobado. Y eso para mí es muy importante, Pastor Alberto, porque dependiendo a quién tú quieres agradar o a quién, ante quién vas a ser presentado tu examen para que seas, entonces tiene que ver con la importancia o el valor que le das, Así es. ¿ves? A las cosas. Entonces yo creo que el principio de entender que el que nos va a aprobar es Dios, aquel en el cual estamos ante su presencia día y noche. Ante Él vamos a ser aprobados. Amén. Y la palabra del Señor, hay una escritura que nos enseña, ¿verdad?, cómo es que será probada nuestra fe. Así es, como por fuego, como el oro que es probado por fuego, ¿verdad?, para quitar todo tipo de impureza, todo tipo de suciedad que le quite calidad al oro. De esa manera también nuestra fe, ¿verdad?, va a ser probada. El sentido del fuego se refiere a cierto tipo de prueba que va a demostrar de qué realmente estamos hechos. Sí, y dice la Escritura, y toda obra será probada como por el fuego. Así es. Y aún nuestra propia vida, nuestra salvación será puesta a prueba, ¿verdad? Así es. Yo no quisiera recalcar un poquito que casi todos los términos que usa este pasaje de 2 de Timoteo son bastante intensos, ¿verdad? Primeramente dice procura, o sea, no es cuando tengas oportunidad ve y hazlo. Procura es busca la manera de hacerlo, ¿verdad? Intenciónalo. Y luego dice con diligencia, y entonces podemos entender que hay 3 formas de hacerlo. Digamos, la forma negligente, en la que uno no le importa lo que pase, no le importa los resultados, no le importa la calidad, ¿verdad? Al será. La otra es, bueno, cumplo con mi obligación de la manera rutinaria, de 9 a 5, entro puntual, me voy puntual y no quiero saber más. Pero la palabra diligencia es ir más allá, ¿verdad? Y luego ante Dios, o sea, no es nada más ante cualquier persona, es pues la máxima autoridad, es el punto más alto, es si queremos dar un punto de comparación, es el infinito. Entonces, presentarse ante Dios es realmente sobrecogedor, porque Él conoce todas nuestras debilidades, todas nuestras flaquezas, todos nuestros pensamientos, entonces no hay forma de ocultar nada ante Él, ¿no? Es decir, que bajo el temor del Señor uno debe de caminar. Definitivamente, esa es una de las cosas que se mencionan en la Escritura como parte del carácter cristiano, ¿no? Esa reverencia ante Dios en su caminar, en su forma de ser, en su trato con las demás personas, ¿no? Exacto. Y yo luego, creo que... perdón, nada más la última parte, que dice como obrero, que no tiene de qué avergonzarse. Esa también son palabras o términos intensos, porque la palabra obrero allí no se refiere a un obrero en un sentido discriminatorio, como si fuera el chalán, ¿verdad? Un obrero ahí se refiere a un maestro, a una persona con maestría en su oficio, ¿ok? Que no tiene, o sea, una persona que sabe exactamente lo que está haciendo. Eso es, y yo creo que a todo hijo de Dios, todo cristiano, el Señor lo quiere llevar a ese nivel de ser alguien adiestrado. Para eso es que es el discipulado. Así es. Entonces sí, es tan importante la referencia ante quién vas a ser aprobado. Y ese se va a ser el segundo punto que vamos a traer, quizás, sobre el temor de Dios. Amén, porque cuando nosotros entendemos esto, entonces yo sirvo y los sirvo al nivel que sirvo, con la entrega con que sirvo, a raíz de a quién yo busco agradar y con quién yo entiendo que voy a ser aprobado o desaprobado. No es el hombre, no es el pastor, no es el líder inmediato, es ante el Señor. Al Señor servimos. Por eso Jesús dijo, poned vuestra mirada, la palabra dice, poned vuestra mirada en Cristo Jesús,
el autor y consumador de nuestra fe. Amén. Entonces, dice ahí la otra palabra que mencionas, obrero, y esto es el discipulado de servir en la obra del Señor también, ¿ok? Para los hijos de Dios, sirviendo en la obra del Señor. ¿Dónde es que vas a ejercer el discipulado o vas a recibir el discipulado? Bueno, en la obra del Señor, involucrándote activamente en la viña del Señor. Digo esto, Pastor Alberto, porque mucha gente está llena de conocimiento y es importante, pero también es importante un balance. ¿Por qué? Porque lamentablemente muchas personas están llenas de conocimiento, pero faltos de práctica. Y la palabra del Señor nos enseña que nosotros daremos cuenta al Señor. Y entonces podemos dar cuenta de tanto conocimiento que teníamos, pero qué tanto de eso vivimos y practicamos. Esa es la cosa del discipulado, que conlleva una responsabilidad. Estás aprendiendo, pero también tienes que transmitir y compartir lo que estás recibiendo. Yo creo que a veces este problema viene de una falta de entendimiento sobre lo que realmente significa conocimiento, ¿verdad? Por ejemplo, voy a poner un ejemplo secular, y es el ejemplo de un ingeniero. Un ingeniero tiene que aprender algunas cosas teóricas bastante, de hecho, complicadas. Hasta voy hablando de matemáticas que normalmente un estudiante no vería si no se dedica a ser ingeniero, ¿verdad? Y son cosas matemáticas bastante profundas que a un doctor no le van a servir, pero al ingeniero le sirven completamente para construir algo que no se caiga, ¿sí? Entonces, la diferencia entre un tipo de conocimiento y otro es precisamente la aplicación que se da de ese conocimiento. Creo que lo que estamos aquí nosotros en contra, y la Biblia está en contra, es de tener un conocimiento que nunca es aplicado, ¿verdad? Como dice también el apóstol Santiago, ¿verdad? Que son gente que oye solamente, pero no hace. Son oidores de la palabra, pero no hacedores. Sí. Ese es el asunto. Y esa es la clave, llegar a ser hacedores de lo que la palabra del Señor nos enseña y de lo que estamos aprendiendo, la palabra del Señor. Entonces, estos principios para ser hallados aprobados en el proceso del discipulado son, por decir un ejemplo, es como los rieles que llevan al tren en la dirección correcta para que llegue a su destino. Y así son estos principios, son esos rieles que te van a llevar a ser aprobado en el proceso del discipulado. Por eso es importante valorar cada uno de los principios. Ahorita nomás estamos tratando con el principio de la introducción del discipulado, pero te das cuenta tan importante para poder ser un buen discípulo, como mencionábamos, tienes que tener una intención, ser intencionado en tu vida, tienes que tener el ánimo, el deseo propio, ¿verdad? De querer aprender, de querer ser, tienes que ser diligente, entonces hay principios que tienes que estar dispuesto a servir en la obra del Señor, para que ahí vas a practicar lo que se te está inculcando, lo que se te está enseñando. Por eso, estar activos en el cuerpo de Cristo Jesús. ¿Quieres comentar algo? Sí, de hecho casualmente hoy en la mañana estaba leyendo un artículo sobre informática, y hablaban sobre la potencia de algunos ordenadores, y dijeron una frase que me llamó mucho la atención. Dice: potencia sin dirección no sirve de nada. Entonces hablaban de ciertas características de potencia que tiene algunos ordenadores, pero que tienen que ser llevados en un circuito para que sea aprovechado. Y entonces esto pasa lo mismo con las personas. Muchos tienen un gran potencial, pero sin el discipulado ese potencial se pierde, ¿verdad? Y muchas personas tienen muchas capacidades y muchos dones, pero si no hay alguien que les traiga disciplina o que les ayude a disciplinar su vida, todas esas capacidades terminan sin ningún fruto.
Es correcto. Entonces, vamos quiero que podamos escuchar un poco de un mensaje de Pastor Alex Trejo, que está compartiendo, discipulando, él compartiendo la palabra del Señor. Y quisiéramos poner una pequeña porción de ese mensaje para que lo escuchemos. Amén. Mira, el más interesado, hermano, en nuestras vidas es el Señor. Amén. Él es el más interesado, hermano, en que ahorita estés pasando pruebas, en que ahorita estés pasando cambios. Yo no sé qué está pasando en tu vida, pero algo sí sé, que el más interesado, hermano, en tu matrimonio, en tu vida, con tus hijos, es el Señor. Amén. Él es el más interesado y tenemos que creerle, hermano, a su fidelidad en que estemos pasando por una circunstancia o una situación difícil. Amén. Podemos mirar en la Biblia muchas escrituras, pero hermano, podemos experimentarlas tú y yo, creyéndole al Señor y mirando que su mano se mueve, hermano, en nuestras vidas. Podemos mirar la fidelidad de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Mira, el tiempo en el Señor es una cosa, hermano, que nos deja ver su fidelidad. Amén. A lo mejor tú tienes un año y llegaste todo, ¿cómo se dice? Destrozado. Amén. Yo llegué con mi esposa, te digo, con mis hijos ahí, llegué en una silla de ruedas a la iglesia y mis hijos ahí todos, ¿cómo se dice? Demacrados, así se dice. Ven, todos como afligidos por la vida que llevábamos, pero la misericordia de Dios, mira, cayó sobre nuestras vidas, sobre nuestro matrimonio, y aquí estamos, ya tenemos 22 años sirviéndole al Señor. Bueno, regresamos. Vamos a entrarnos al primer punto. El primer punto que quisiéramos traer, Alberto, y yo he sentido que entremos con el primer punto sobre el factor del tiempo. Correcto. El factor del tiempo, y yo sé que muchos dirán, pero ¿qué tiene que ver esto con el discipulado? Pero yo he aprendido que el factor del tiempo tiene mucho que ver con el discipulado, con lo que Dios quiere hacer con nuestras vidas. Y la palabra del Señor, de hecho, dice, en tiempo acertado te he llamado. Pues, de hecho, lo está citando el apóstol Pablo en 2 Corintios 6:2, porque dice, en tiempo aceptable te he oído, y en día de salvación te he socorrido. He aquí, ahora es el tiempo aceptable, he aquí ahora el día de salvación. Entonces, desde el momento en que el Señor nos alcanza, nos llama, inicia el plan. Él viene con la intención de desarrollar su plan, su propósito en nuestras vidas. Es el tiempo bueno, el tiempo aceptable. Así que si alguien está escuchándonos ahorita ahí, no conoces del Señor, no te has entregado a Jesucristo, ese es el tiempo para ti. Es el tiempo aceptable del Señor. Y Él te está hablando. Entrégate al Señor. Él tiene un plan y un propósito. Entonces, pero la importancia del tiempo. Así es. La importancia del tiempo para el discipulado es también crucial. Creo que todas las cosas en la cuestión bíblica están dadas en un marco de tiempo. Desde el principio el Señor puso las cosas, las estrellas, el sol, la luna, para señalar los tiempos y las ocasiones, ¿no? De hecho, la palabra original es el tiempo, es los cronos y los kairos, ¿verdad? Y la palabra sobre el tiempo oportuno del que está hablando la Escritura es precisamente el tiempo correcto, el tiempo adecuado para las personas. Sí. Mucha gente piensa, mañana voy a tener la oportunidad, después voy a poder hacer esto, pero nadie tiene comprado el día de mañana, nadie sabe qué va a pasar después. Entonces, en el momento en que se presenta la oportunidad, ese es el momento correcto. Y eso es lo clave. Cuando habla ahí la Escritura de el tiempo oportuno, es un tiempo de oportunidad. Así es. Es un tiempo donde Dios está abriendo una puerta para la vida. Y por eso uno debe de responder en el tiempo en que Dios... No dejes que se te pase el tiempo. Hay muchos cristianos que toman a la ligera y se les pasa el tiempo. Y un ejemplo que me viene ahorita es cuando viene el apóstol Pablo. Él ha venido y ha evangelizado parte de la iglesia de Corintios.
y los ha discipulado hasta un cierto punto, y luego tiene un viaje, él se va y se ausenta por un determinado tiempo, y después regresa, y dice la Biblia que cuando regresa él se sorprende y los exhorta, y les dice, ¿cómo es que debiendo ya de ser maestros, tienes necesidad de leche? Y porque miraba su comportamiento inmaduro con el que ellos se conducían. Y entonces el tiempo los había rebasado. Y así hay muchos cristianos que ya el Señor te ha llamado por tiempo y porque no le has dado el valor y la importancia al discipulado, al tiempo kairos de Dios para tu vida, entonces los años te han rebasado y no estás en el lugar donde Dios te quiere llevar, donde debieras de estar ahorita. Yo veo dos cosas con respecto al tiempo que son muy importantes e interesantes de analizar. La primera es cuando a veces las personas se quieren adelantar, ¿ok? Y un ejemplo bíblico sería Moisés. Moisés fue criado en la corte de Faraón, tenía toda la educación, tenía todas las ventajas que podía darle tener esa crianza, ¿ok? Y él sabía que Dios le había llamado con un propósito y se le ocurrió un día salir, según él, a salvar al pueblo de Israel de la opresión de Egipto, y terminó matando a un egipcio, y después de eso terminó huyendo porque se adelantó a su tiempo, a lo que tenía que hacer. Y yo lo que entiendo de esto es que a veces la gente puede venir del mundo con una preparación muy respetable, muy buena en cuanto a su academia, en cuanto a su conocimiento, pero no es la preparación de Dios. Y entonces quieren cumplir el propósito de Dios con esas herramientas que no son las adecuadas y terminan en el desierto como terminó Moisés, ¿sí? Y ese es un ejemplo. El otro ejemplo es el pueblo de Israel. Cuando ya Moisés los saca de Egipto, llegan a la tierra prometida, están listos para entrar y el Señor dice, suban y tomen la tierra. Y ellos no quieren hacerlo porque tienen temor de lo que hay del otro lado de la tierra. Entonces se cierra la ventana de oportunidad y por 40 años tienen que vagar también en el desierto hasta que otra vez se vuelve a abrir ese tiempo kairos. Eso es, y esa es la realidad. Muchos ya deben estar experimentando las bendiciones del Señor y ser ese maestro, ese pastor, ese evangelista, lo que Dios te haya llamado a ser, y lo sabes, y quizás sabes que ya debieras de estar, pero no ha sucedido porque quizás no le has dado la diligencia que debieras de darle a la preparación, el discipulado del Señor. Amén. Y es una realidad, tanto el proceder a destiempo, adelantarse, o ignorar la importancia de activarse en el tiempo que Dios quiere. Por eso quisimos entrar con este primer punto, que es tan importante, ¿verdad? Y aunque se da más el caso de gente que se le pasa el tiempo y ve a otros más nuevos, por decirlo de una manera, en el evangelio, que él ejerciendo y creciendo, y luego entra en desánimo, frustración en su vida. Pero también, como decía Pastor Alberto, vemos a muchos, por eso los que son llamados al pastorado, llamados a tomar una ciudad, una iglesia, deben de aprender a esperar en el Señor. Y hay muchos que quieren salir y quizás tu pastor, tu mentor, que todavía no estás listo y tienes que aprender a esperar en el Señor. Pero luego están los otros que ya están listos pero no quieren dar el paso de fe. El desafío se les hace grande. Pero bueno, entonces por eso es tan importante. Hay una escritura en Eclesiastés 3:1 muy conocida. Dice, todo tiene su momento oportuno. Mira la palabra de nuevo, de oportunidad. Hay un tiempo para todo lo que se hace bajo el cielo. El tiempo kairos del Señor. Amén. Ese es el tiempo en que el Señor tiene sus manos. Hay otra escritura que quiero citar y es el Salmos 31:15, dice, en tu mano están mis tiempos. Está hablando el salmista. Y así es, el Señor tiene en sus manos. Ahora también podemos decir para el tema de la oración que se habló la semana pasada,
muchos han puesto sus peticiones delante del Señor y quizás te puedes desanimar porque dices, pero Dios no me ha contestado. Tiempo Kairos, el tiempo de Dios. En el tiempo del Señor, Él hace las cosas perfectas. Amén. Oh, gloria a Dios. Entonces, este primer punto, Pastor Alberto, ¿qué más podemos decir sobre este primer punto? Pues de hecho, pues hay muchas cosas que decir. No queremos ahondar para no confundir a la gente en cuestión de que nos vayamos muy filosóficos en este tema. Solamente quiero enfatizar, ¿verdad?, la necesidad de entender el discipulado, ¿verdad?, como la herramienta para reconocer el tiempo. O sea, uno tratando con estas situaciones de vida, ¿en qué momento debo hacer algo? ¿Es el momento para hacerlo o no debo de hacerlo? Y a veces se necesita la perspectiva de alguien que nos diga, no, espérate, no es el momento, ¿no? Y no solamente aplica, y quiero enfatizar esto, porque tiene que ver, no lo podemos separar, tiene que ver con nuestra vida cristiana. Voy a poner este ejemplo. Quiero comprar una casa, ¿ok? Pero eso supone un crédito, y eso supone una deuda, ¿verdad? Y uno dice, bueno, eso no tiene nada que ver con el discipulado cristiano. Claro que sí, porque es nuestra vida delante de Dios. Sí. Entonces, yo puedo decir, este es el momento correcto para tomar ese paso, esa deuda. Pero tal vez mi discipulado diga, no, espérate, a ver, a lo mejor lo que estás haciendo no está bien. Vamos a orar, vamos a revisar un poco tus finanzas, vamos a revisar incluso tus hábitos financieros para ver si realmente puedes cubrir esa deuda, ¿verdad? Y eso es parte del discipulado. Entonces, puede ser que digan, ya te tardaste, ¿no? Ya, ve y compra esa casa rápidamente. O diga, no, tómate un tiempo más y vamos a verlo más adelante. Es y uno debe ser abierto. Importante el poder tener referencia con un mentor, con tu pastor, con tu líder inmediato. Y como dice la Escritura, no ser sabio en su propia opinión. Así es. ¿Verdad? Es parte de lo que es el discipulado. Yo muchas de las decisiones que tomo, las consulto a veces entre yo y mi esposa como pastores. A veces veo la necesidad de traerlas a la mesa ante el equipo de pastores asociados que tenemos. Y hay ocasiones que son directamente con mis autoridades, que gracias a Dios las tenemos en nuestro ministerio, nuestros ancianos y pastores. Entonces es importante poder uno siempre echar mano de las herramientas que Dios nos ha dado, de la ayuda que tenemos a nuestro alrededor, y eso es parte del discipulado, porque hay muchos que se vuelven sabios en su propia opinión, y lo que pasa que te limitas de mucha ayuda que puedes tener, y también te expones porque te vas aislando. Y el enemigo entonces puede venir y cuando menos piensas te has complicado la vida. Y bueno, quiero traer otra escritura a Pastor Alberto, que no quisiera dejarla pasar. Y dice la escritura ahí, mirad pues cómo andéis. Y cada uno de nosotros tenemos esa advertencia, ese llamado de la palabra, de mirar cómo andamos. Dice, avisadamente, no como locos, sino como sabios, redimiendo el tiempo, porque los días son malos. Hoy día, mayormente, estamos viviendo días difíciles. Y uno tiene que cuidar cómo está viviendo su vida delante de Dios, día a día, que cuente nuestro día. O se nos están pasando los días, la vida, y no estamos teniendo los resultados, los avances que esperamos. Por tanto, no seas imprudentes, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. Entonces los tiempos es tan importante que pueda uno aprovechar toda oportunidad desde el momento que el Señor nos ha llamado. Todo eso es un misterio para mí. Ok. Creo yo que hay 2 o 3 ejemplos que podríamos hablar sobre la necesidad del tiempo o de entender los tiempos. Uno de ellos yo quisiera enfocarlo para aquellas personas jóvenes que están buscando una relación, un noviazgo, ¿okay? Y es porque a veces, especialmente los padres que los conocen más, saben si realmente estás listo para una relación, ¿okay? Y
muchos se meten en problemas. Nuestro país está lleno de gente joven, muy joven, que entra en una relación sin ningún tipo de compromiso legal que los proteja. Y al rato vienen las consecuencias, lamentablemente. Entonces el discipulado no es que pidas permiso, ¿verdad? Pero el discipulado te enseña, te ayuda a discernir el tiempo correcto para que inicies una relación y para que esa relación sea exitosa. Ese es un ejemplo. Otro ejemplo que yo veo, pues estamos en pleno punto de la famosa cuarentena, ¿no? Es un tiempo que nos dijeron quédate en casa. Si no tienes que salir, no salgas. Pero algunos tienen que salir porque trabajan y otros salen porque quieren salir. ¿Y qué ha pasado? Pues nada más la semana pasada aumentaron como 200 casos más de contagios. ¿Por qué? Porque no discernimos el tiempo correcto que tenemos que haber hecho. Y como eso hay muchos ejemplos, ¿verdad? Para hacerlo. Entonces, el tiempo por sí mismo debería de ayudarnos o darnos cierta capacidad de madurez. Creo que no lo da, creo que más bien es lo que dice la palabra de Dios, el andar como sabios, avisadamente, ¿verdad? Eso es creo lo que nos ayuda realmente a sacarle mayor provecho a las vivencias que tenemos. Eso es, y ya estamos por concluir, y es importante, entonces, si te das cuenta en el discipulado, la importancia de discernir el tiempo y que no se te pasen las oportunidades, ¿verdad? Y aunque el tiempo no define la madurez, pueden pasar años en una persona y como no anduvo apercibido, pues entonces no ha obtenido la madurez y el crecimiento, y como consecuencia tampoco las bendiciones que Dios tenía para su vida. Y en otros que son apercibidos, pues puede pasar el mismo tiempo, pero sin embargo su crecimiento ser muy diferente. Así que queremos animarte para que te mantengas conectado, aprendiendo sobre el discipulado, ¿ok? Y que desde ahorita tomes estos principios y empieces a ponerlo en práctica, porque eso es lo que hace la diferencia. No importa cuál sea tu situación, tú puedes empezar desde ahora. Y no importa dónde te encuentres, puedes empezar a practicar la palabra del Señor. Acércate, no importa el precio que tengas que pagar, tómalo, lo que tengas que hacer, hazlo, porque vas a tener fruto. Y el discipulado tiene que ver con disciplinarse. Pero la Biblia dice que el que se ejercita en la disciplina va a tener fruto apacible de justicia en su vida. Así es. Gloria a Dios, hemos terminado, Pastor Alberto, este primer estudio de el discipulado. Así es, pues yo nada más quisiera recomendar, enfatizar, aconsejar, si me permiten la palabra, que tome tiempo para que lea su Biblia, ¿ok? Va a necesitarlo, ¿verdad? Es parte del discipulado que vamos a aprender, pues vamos a aprender muchas cosas que Dios tiene para nosotros, y ahí, conforme vamos estudiando la palabra de Dios, vamos a ir aprendiendo la voluntad de Dios. Así que no pierda tiempo, tome su Biblia, no tome tanto tiempo de redes sociales, no tome tanto tiempo de televisión, y tome un poquito más de tiempo en su Biblia. Eso es, a estudiar la palabra del Señor, a ejercer las disciplinas espirituales, la oración y el ayuno. Y aquí estamos. Bueno, Dios me los bendiga. Queremos que se mantenga conectado y síganos en este podcast y también síganos en nuestro servicio. Dios me los bendiga. Dios los bendiga.